señor Lalo Izquierdo es maestro percusionista y coreógrafo afroperuano que se ha dedicado a promover la cultura afroperuana en el mundo. Ha dedicado su vida a difundir el arte musical afroperuano a nivel nacional e internacional como músico, bailarín, coreógrafo, director de espectáculos y conferencias, visitando numerosos países. Asimismo, ha sido maestro en la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, en las universidades Católica, Universidad Nacional de Ingeniería y Cayetano Heredia en el Perú, en Stanford University, San Francisco Library y Galería Theater, entre otras, en Estados Unidos. También ha preparado obras musicales y exposiciones en diferentes partes del mundo, como en África, Argentina, Alemania, Austria, Brasil, Bélgica, Chile y Estados Unidos, entre otros. Participó en el premiado film cinematográfico Sigo Siendo, de Javier Corcuera, y actualmente dirige la Escuela de Expresiones Afroperuanas Cumaco. Del mismo modo, el Ministerio de Cultura lo ha reconocido como personalidad meritoria de la cultura. Un aplauso especial, por favor, para el maestro. Del mismo modo, nos acompaña el profesor Alfredo Pérez Salomé. Él es productor musical, gerente general de El Folke Producciones, y ha realizado diferentes presentaciones al lado de las más reconocidas agrupaciones de fusión afroperuana del momento, como Cosa Nuestra, Salsa Criolla y Mamayé. Y produce también diversos eventos públicos y privados nacionales e internacionales, que nos brindará también toda su experiencia en esta conferencia. Tengo el gusto de dejar con ustedes a consideración la exposición del profesor Orlando Izquierdo y el señor Alfredo Pérez en la conferencia titulada Reseñas de la danza y percusión afroperuana de ayer y hoy. Sit down, please. Vamos a hacer cuarta variante de la Anastakio Bembe Pulutungu, Anastakio Bembe Pulutungu, Moya Bravo, Aleo Chango, Moya Bravo, Aleo Chango. Dice, ¿dónde está nuestro Salvador? Doquiera que esté, jamás perderemos la esperanza. Fueron arrancados desde sus tierras a habitar una tierra ajena, donde la percusión fue la única arma de resistencia ante tanta adversidad. Ya que empezamos por la percusión, hablemos de que llegó aquí desde África o con el africano la percusión que se utilizó como sistema de comunicación a distancia, ¿no? Como por ejemplo, cuando los congéneres, los esclavizados, aportaban algún tipo de ayuda. ¿Algún parante por aquí, por favor? Ya mientras viene. Bien, bien. Sí, pero.
Bueno, esto sucede cuando estamos en vivo. Sí. Decíamos pues que los esclavizados, cuando ayudaban de alguna u otra forma en alguna remesa, víveres, etcétera, a los cimarrones que estaban refugiados en los palenques o en algún otro sitio, el lenguaje de la percusión comunicaba que el envío había llegado bien de esta forma. Cuando un esclavo se cimarroneaba, o sea, se escapaba y se escondía en algún palenque o en algún otro sitio, todos celebraban que uno o varios hermanos se habían liberado, y el lenguaje lo emitían de esta forma. Entonces sentían esa noticia y ellos festejaban que uno o varios hermanos se habían liberado. Dentro de esta comunicación a distancia tenemos golpes como que significa prevenido, alerta, ponte mosca, cuidado. Entonces, golpes como era levántate, despierta y ponle el pecho a lo que venga, porque los iban a buscar cazadores, los iban a buscar soldados para entregarlos a sus amos y cobrar la recompensa. Entonces este tipo de comunicación se fue perdiendo porque especialmente la iglesia le quema los tambores para evitar la comunicación y optan por la comunicación física. Tenemos la percusión como comunicación a distancia y la comunicación física que la llevaban las chicas, que comunicaban los congéneres con los cimarrones. Entonces, ¿cómo se comunicaban? Ellas en las trencitas, como siempre digo, a mí ya se me borró el mapa. En las trenzas llevaban el mapa de ruta de tránsito entre los congéneres y los cimarrones que estaban en los palenques. Entonces, cuando la clase dominante se entera de este trabajo o de esta creatividad que tenían ellos, a las chicas, bueno, esto es en ciertos sectores, no a todas, a las chicas la dejaron así como estoy yo ahora. Entonces, trae a coalición un tema en San Luis de Cañete, en la hacienda Cotucá, que hoy día se llama Arona, en San Luis de Cañete, ¿no? En la zona de San Luis de Cañete. Dice, ese tema dice así, un poquito de música, doctor, por favor, un cachajito. Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que llaman Cotucá. Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que llaman Cotucá, porque esas negras cabezas de hombre tienen vergüenza para bailar, porque esas negras cabezas de hombre tienen vergüenza para bailar. Oye, tirita menea, señor no se menea, oye, tirita menea, señor no se menea. Entonces tenemos esta misma versión de antes, se ha tomado el ritmo y se le ha puesto letra, bueno, casi hoy. El canto a Cañete, este pueblo singular, que está unos metros de la hacienda, Cotucá. Entonces se ha agarrado la versión original, la melodía original, y se le ha puesto letra posteriormente, ¿no? Entonces, tenemos
Tenemos que ver qué cosas siguen. No, yo quiero agregar algo más. Cuando quieran. Señores, buenas noches. Bueno, soy Alfredo Pérez, como ya me presentaron. Actualmente soy productor musical y vengo trabajando con el maestro Lalo y también con diferentes agrupaciones que hacen fusión afroperuana. Dentro de ellas, Cosa Nuestra, que es justamente mi estimado Luis Torres y Noel Valencia, acá son integrantes del grupo. A lo largo de estos últimos 5 años he venido viajando muy seguido a Argentina porque también vamos allá a eventos y promuevo mucho la cultura afroperuana, dentro de todo el cajón y la danza afroperuana. Siendo hoy con el maestro Lalo, tengo la suerte de viajar con él y hacer los talleres allá. Allá, para que ustedes tengan una idea, le tiene mucho interés por el cajón y la danza afroperuana. Y quizás saben mucho más que alguien de acá de Perú. Y lo sabe Luchito, que ha sido por allá. Hay muchos estudiantes que estudian mucho el cajón y saben mucho del cajón, porque uno cada vez que va allá preguntan tal toque, tal danza, por qué, cómo fue, cosa que muchas veces acá en Perú no pasa eso. Pero uno va afuera y ha crecido mucho lo que es la música peruana y eso da gusto. Quizás ustedes también han viajado, viajen y se van a dar cuenta de eso, así que yo les pediría que tomen mucha atención de lo que el maestro Lalo hoy día va a explicar, porque es bueno saber de lo que hacemos, de lo que disfrutamos en el cajón, en las danzas. Ustedes que están estudiando cómo crear una danza, no crearla por crearla. Por ejemplo, maestro Lalo, ¿puedes explicar la danza chichirí? El chichirí, pero ¿por qué me toca el chichirí? Porque un trago me toca a mí. Sí, es que este tipo de trago es un licor prácticamente que lo sacan parte de la chicha madre, lo aromatizan con canela, clavo y especialmente con jengibre. De toda esta mezcla la hierven nuevamente y le dan una nueva vida. Ahí es donde nace el chinchilí. Era un trago muy especial dentro de zambos negros, pero se vendían en las chinganas y pulperías. Bueno, ustedes todavía no se les ha nombrado este tipo de establecimientos, como chinganas y pulperías. Eran sitios donde la gente del pueblo iba a hacer sus compras, iba a beber, etc., ¿no? Pero se empezó a prohibir porque ya empezó a degenerar el estado de higiene. Los servicios no estaban pues, limpios y etc., ¿no? Y Pepe Villalobos agarra este tema, agarra esta forma y le pone letra. Por eso dice, negro se pone guarapo cuando toma chichirí. O sea, se pone medio borracho y enamorador. Muñeca. Entonces, es lo que ahora se conoce, bueno, se conoce la canción, pero no se conoce el motivo de su trago que se elabora de esa forma, que es el chinchilí. Entonces, volviendo a la percusión, tenemos nosotros golpes de antes y golpes de ahora. Yo hablo de los golpes de antes porque nosotros hemos palpado en investigaciones esta cantidad de golpes. Por decir, cuando Banquero Rossi, no sé si conocen a Banquero Rossi, ahora por lectura, Banquero Rossi fue el magnate de la pesca y él subvencionaba a Perú Negro. Entonces, por intermedio de Banquero Rossi, se hizo dentro de Perú Negro se hizo una selección para ir a investigar la presencia negra a nivel nacional. Bueno, en esta investigación me tocó ir al lado de César Calvo, el poeta, Alvio Arrioleca, Víctor Padilla, Rodolfo Arteaga, Adolfo Celada, y en este andar pues hemos recogido una serie de material por la mayoría de cultores, músicos, cantantes, percusionistas, bailarines, bueno, en fin, poetas, pesimistas. Y este tipo de
todo este tipo de material recaudado se hizo en una metodología práctica para la enseñanza. Entonces, de los golpes rostros, de lo que hemos recopilado, pongamos el golpe del festejo, tiene 5 variantes y 2 adicionales. Y el andó tiene 5 variantes y 3 adicionales, que esa no la hemos inventado yo. O sea, dentro de los golpes del capón está la creatividad y rescate de Rolando Campos, también, que es una persona que pareciera que el instrumento había nacido para él. O sea, él no nació para el instrumento, sino el instrumento nació para él. Extraordinario, fue maestro también, porque aprendí mucho de Rolando. E hicimos muchas cosas con Rolando, como fundar Perú Negro, ¿no? Entonces vamos a ir practicando las variantes. Doctor, ¿qué le parece? La primera variante de festejo. La primera variante de festejo tiene base, adorno, repique y complemento. La base. Complemento. Repique. Adorno. Esa es la primera variante en ritmo de festejo. Tenemos la segunda variante, base. Ahí hice base y complemento. Eso se tocaba antes. ¿Cómo se toca ahora? Ahora, antes. Ahora, no, mejor no toco ahora. Eso sería la segunda variante. La tercera variante, base. Complemento. Viene cuarta variante, que hablamos hace un momento de la cuarta variante, su significado que es prevenido. ¿Cómo se toca ahora? Antes. Esta cuarta variante, en esta cuarta variante tenemos tres velocidades, podríamos decir, ¿no? La primera, que es para panalivio. Para no confundamos panalivio, el tema, panalivio, perdón, el género con panalivio en atajo de negrito. Panalivio, el panalivio sam es alivio para mis males. Anteriormente a la raza esclavizada le prohibían cantar panalivio, porque en el panalivio volcaban todo el maltrato que hacían con ellos, ¿no? Por eso la clase dominante le prohíbe cantar panalivios. Y esta cuarta variante tiene primero panalivio, que es
estampa, que es para teatro hablado, teatro rítmico. Yo soy la negrita chonchana que vende frijol dorado a 20 soles el kilo y uno de llama también, que se vendía para las partes teatralizadas rítmicas. Y la tercera, que es para danza, es a ritmo un poco más acelerado, ¿no? Es para baile libre. Entonces, en esta cuarta variante tenemos 3 velocidades. Y tenemos la quinta variante, que es pero esto también tiene sus bemoles, que es antes, ahora. Mejor lo sigo. Tenemos la quinta, la primera adicional. Estamos en ritmos de festejo, la primera adicional. Segunda adicional. Ahora, toque la segunda adicional y hago las otras variantes. Tenemos las variantes del festejo, ya no se toca así. Ahora, muchas personas dicen que no, porque estamos fusionando, o esto tiene que evolucionar, y lo otro tiene que esto, y lo otro, siempre están pensando en la fusión, la evolución y la fusión. Entonces yo siempre para la fusión y la evolución pongo un ejemplo de tradición y fusión. Hay veces hay cosas de la tradición que no se pueden fusionar, señores. Como le explicaba, todos los años en octubre sale el hábito del Señor de los Milagros morado. Entonces, como todos los años sale morado, yo voy a fusionar. Esta vez voy a poner los hábitos verde a raya. ¿Qué estoy haciendo ahí? Lóxico, lóxico. No está, ¿no? Hay cosas que no se pueden. La tradición no te permite hacer cosas. Maestro, pasamos a los variantes de la Una aplicación que quiero para que terminen tus chicos. 500, la que quieras. El tema de la danza. Se ve mucho acá ahora los que hacen danzas, entre comillas, hacen pasos, como dicen, distorsionados. Entonces, también para que entiendas un poco cómo se crean los pasos, cómo los crearon los pasos y qué significado tienen los pasos de danzas afroperuanas. Ah, bien, bien. Hablando de pasos, no los hizo Armando, ¿no? Ah, no. Pero a él sí tengo que parar, ¿no? Bien. ¿Dónde botamos esto? Bueno, aquí sí
tengo que pararme porque hablamos un poco de los movimientos. ¿Qué pasa con los movimientos cuando llegan las etnias africanas, aparte de los de habla hispana, aparte de los de habla hispana y los bozales, hay veces no podían entender lo que es el español? Entonces, entre ellos, las etnias, Congo, Yoruba, Bukanga, Carabalí, Cangayo, Guarachirí, Terreno, Kansas, una serie de etnias, hay veces, para llegar a un entendimiento, utilizaban sus movimientos corporales, como no hablamos, pero sabemos de qué se trata. Entonces, muchos de estos movimientos empezaron a adentrarse dentro de la coreografía con movimientos con significados propios, ¿no? Y siempre, bueno, que hablamos con los alumnos o queremos hacer algún tipo de ejemplo, siempre ponemos esto porque parte de una comunicación corporal, como cuando bailamos con las palmas de las manos al firmamento, significa alma. Cuando las palmas de las manos van hacia el cuerpo, significa esencia. Tenemos movimientos de confraternidad, que es dar y recibir cariño, dar y recibir amor, movimientos de labor. Tenemos movimientos astrales, el sol, la luna, las estrellas, y cuando las palmas de las manos van hacia la tierra, es el contacto con la madre naturaleza que nos provee de alimento, nos cobija y nos recibe cuando dejamos de existir. Entonces, cada danza que nosotros tenemos tiene movimientos alusivos a la danza, e igualmente en la canción. Pongamos, por decirte, todos conocen la danza del Toromata, que se hizo como una caricaturización del minué, que la canción va con la danza. Tenemos, para enfatizar, otra danza. Tenemos, por decirte, la canción Francisco Congo. Entre la nube de un pasado escandaloso hubo un bozal que no se amedrentó, un negro heraldo que su gente balbuceando. Entonces habla de Francisco Congo, alias Chabelilla, que fue líder en el palenque de Huachipa hacia el sur. Él tenían ahí jefes que le llamaban alcaldes. Cada alcalde se encargaba por uno de la alimentación, la disciplina, los problemas bélicos, las prácticas bélicas. Y todo estaba dentro de un orden en estos palenques que se han inventado mucho. En Brasil le llaman quilombo, que se le llama palenque. Y cada danza, cada canción, o sea, tiene como contexto su enfoque. Si yo hablo, por decirte, de Josefa Marmanillo, que es otra canción. Josefa Marmanillo fue una negra esclava que no podía movilizar sus extremidades superiores, y como no podía movilizar sus extremidades superiores, pues le dan la libertad, porque obviamente ya no servía para el trabajo. Y ella se entera del Cristo de Pachacamilla y viene a rezarle al Cristo de Pachacamilla a Lima. Regresa a su tierra y posteriormente sufre como un estruendo y empieza a movilizar nuevamente sus extremidades superiores. Y al año siguiente regresa Josefa Marmanillo ofreciéndole un postre al Señor de los Milagros. Y ese postre eran los turrones. Y a Josefa Marmanillo la apodaban Doña Pepa.
Entonces nosotros explicamos esto y después viene la canción, ¿no? Un poquito de tum, tum, tin, 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 y panalibro. Señor, Señor, hoy vengo de rodillas, casi siento tu dolor. Aquí en Pachacamilla, Padre mío, yo te imploro y por siempre te di a amar. Si tú me permitieras, solo mis manos juntas, milagro. Bueno, como no es conversatorio de canción, hasta ahí nada más la dejo. Entonces, hablamos de la historia y sigue posteriormente la canción, porque hacemos un hilo conductor de cada canción o de cada danza. Entonces, en la época cuando Toledo, no es que Toledo, Toledo, el que apresó a Tupac Amaru, Toledo también se llama Tapidez. Estamos mal con los Toledo. Entonces, Tupac Amaru tenía pues aliados negros en su lucha. Tenía a su esposa, Micaela Bastida, la Zamba, a Antonio Oblita, su brazo derecho y lugarteniente, y tenía aliados negros en su lucha. Entonces, para nosotros agasajar a este gran líder, a este gran cacique, se le hizo esta danza que es el landó, sino que este landó lo hicimos como forma popular, que es el tataguaranguito, ese pajarillo, que le pusimos letras alusivas al trabajo de Tupac Amaru, o a la acción, al heroísmo de Tupac Amaru. Pero mucha gente hace los temas y eso, venga, y las palmas arriba, pero no se sabe por qué se hace ese landó fue alusivo a Tupac Amaru. Entonces, ¿cuál es? O sea, lo de antes, lo de ahora. Lo de ahora al landó le están poniendo pues lo que ellos ven conveniente, pero no ven el enlace, por qué hago un landó, por qué hago un festejo. Hasta ahí más o menos estamos yendo en los niveles comparativos que tenemos en cuanto a las canciones. Ahora, en cuanto a las canciones de ahora, no es que nosotros estemos en contra de los temas de ahora, porque obviamente que cada quien tiene que hacer su trabajo, pero si yo voy a hacer un festejo, voy a hacer un landó, tengo que decir, o voy a fusionar, tengo que decir, he tomado de tal cosa para hacer mi trabajo, que es este resultado. Hasta ahí estamos bien, pero no tomar esto y llamarlo por el nombre, no puede ser. Digo que hasta ahí vamos bien, porque he visto muchos trabajos. Inclusive en Venezuela me tocó hacer un trabajo con el Orfeón venezolano, donde estaba Chalena Vázquez y un amigo de Chalena, un muchacho colombiano, que él siempre iba donde nosotros tocábamos, y este muchacho colombiano hizo un landó que lo trabajamos con el Orfeón venezolano. Pues él le encantaba, la música afroperuana le encantaba. Entonces hicimos este tipo de landó y una parte de los solos. Pero el Orfeón venezolano, tú sabes que está. Y yo le digo, mira, yo en realidad con la música no me llevo muy bien, pero vamos a practicarlo para tocarlo yo de oído. Así, no te preocupes, chico, como tú sabes. Practicamos.
Y entonces a la hora del solo, el tipo tiró la vaquita. O sea, la emoción que le causó el ritmo, o sea, lo contagió totalmente, que el tipo se emocionó. Y obviamente dio el cajón, pero había que tocar el cajón a esa emoción. Porque digo esto porque hay músicos, sobre todo percusionistas, que le tienen que cambiar cada mes o cada mes el cambio de etapa al cajón. Yo le digo, pero estamos avanzados en la tecnología, ya hay micrófonos, hay una serie de amplificaciones. ¿Cómo le vas a meter la mano al cajón? ¿Cómo lo vas a asesinar al cajón? No soy el asesino, el cajón se toca, tiene, ¿no?, una serie de sonidos que aportar el cajón. Y esa fue una de las experiencias en cuanto a la percusión. Otra experiencia en cuanto a la percusión que estuvimos en el Festival de la Música Electrónica. Fuimos al Festival de la Música Electrónica, pero nosotros fuimos con cajón, quijada y cajita. Pero ellos decían que estos instrumentos, al pasar por el micrófono, ya están formando parte de la música electrónica también. Así que fuimos con la batería pesada, cajón, quijada y cajita. Pero la quijada me la habían dado muy... todavía no estaba preparada. Así que yo un día antes me pongo y la preparo, la dejo secando, que secó más o menos. Pero a la hora que estábamos tocando, yo agarro la quijada y empiezo a tocar la quijada, pero como le había echado demasiada cal, empieza a salir humo. La gente se pone de pie. Pero son cosas del arte. Entonces ahí estamos pues con la percusión, ¿no? Y pasamos a los golpes. Recuerdo la de Huevito cuando estábamos en Argentina haciendo la Tucumán, Buenos Aires. El Tucumán. La quijada ahí y Huevito se contesta. Eso no es. No, eso fue un pase que en el aeropuerto, como hay veces no dejan pasar la quijada, y Huevito estaba al lado de la quijada. Él era el encargado de la quijada. Y como veía que venía el policía, dejó la quijada y se hizo el ojo. ¿Y esto? Así que uno tiene que agarrar el instrumento y ponerse a tocar. Este es un instrumento afroperuano. Ah, bien. Entonces recién se enteran y pues, dan por hecho que es un instrumento, la forma de tocar y todo, ¿no? ¿Alguno? No, tú sigue, ¿no? Al contar algo, Master, también escuché muchas versiones de la danza, que es una danza que es el ritmo festejo, y el Alcatraz. Explica un poco del Alcatraz porque he escuchado varias versiones que explica mucho del Alcatraz. Sí, bueno, una de las versiones, la más acertada de las versiones, es la de las Islas Maneras, cuando ellos se ponían, pues, mayormente siempre se ponían alrededor de una fogata a conversar, transar, hacer X de cosas. Y como en esta fogata ellos conversando y a veces también echándose un piquetito, tomándose algo. Y había un ave con pelícano esto de las Islas Maneras que se metía, interrumpía cada rato, entonces el tipo lo espantaba, volvía a interrumpir, entonces tantas interrupciones hizo que agarró un leño candente y lo comenzó a corretear, y el ave iba. Entonces es una ave media pesada que no se impulsa mucho. Y una de las chicas que estaba dentro de la fogata dijo, ¡ah, yo soy el Alcatraz! Dijo. Entonces agarró alguna pluma del pájaro, del ave, perdón, para estar más claro. Y se la colocó y empezó a bailar. Y el tipo, como estaba con el leño candente,
empezaron a juguetear de esa forma, ¿no? Y posteriormente, bueno, van haciendo la danza, pero ya empezaban a hacer competencia y lo hacían más atrás, ya se ponían como combustible pancas de choclo, un pedazo de tela, papel, etcétera, ¿no? Para darle énfasis a este tipo de danza. Entonces, como lo hacían como competencia, la mujer que le quemaba al hombre, el hombre tenía que conceder todos sus caprichos. Y a veces tenía que ir a chorear y iba su vida de por medio. Y la mujer el hombre que le quemaba a la mujer tenía derecho a poseerla todo un día o todo un año, ¿no? Entonces esa era la danza de competencia que viene en Alcatraz. Otra de las danzas que también se practica ahora poco, no creo ya, está bajando un poco, creo, esta danza, el zapateo. Ah, el zapateo. Esa es cosa de negro, ¿no? Bueno, el zapateo, ¿qué les digo? Lo enseña la clase dominante en forma de catequizar y como sistema de control social y penetración ideológica en esta danza, en la danza de moros y cristianos y como en 2 o 3 danzas más. Entonces, recordemos que ya los europeos, los españoles, ya tenían afluencia de la cultura africana, porque los musulmanes tuvieron casi 8 siglos de dominios hacia los españoles, y los españoles vinieron y se descobraron con nosotros. Entonces, este tipo de danza se hace para adorar al niño, o sea, más claro, es una danza que le pertenece al catolicismo. Juntan cuadrillas, o sea, niños jóvenes, y a esta cuadrilla de niños y jóvenes le llamaban atajo de una forma despectiva. Hato de animales, atajo, tipejo. Es por eso que a veces se escribe hato sin H y otros ponen hato con H, que debería ser sin H. Entonces, estos atajos, pongamos, se celebran para el día del 24 de diciembre, ya se apostan frente a la iglesia de la Virgen del Carmen y los otros pueblos frente a su iglesia. Le cantan, le cantan, le cantan. Al otro día ellos van a visitar cada nacimiento. Entonces, pongamos, viene un atajo del Carmen hacia Guayabo y viene uno de Guayabo hacia el Carmen. En el camino se encuentran y empieza la competencia. Entonces, primero compiten los atajos, el cuerpo, luego compiten los jefes de cuadrilla que vienen a ser los caporales y posteriormente los violinistas. A veces se agarraron a violinazos a mí. Y fue quedando el zapateo entre los caporales. Entonces, en una fiesta X, fiesta, cumpleaños, matrimonio, boda, divorcio, ellos se ven. Entonces, como ya los zapateadores se conocen, dicen: mira, me aceptas un reto, vamos a zapatear. Entonces, si el otro acepta, ok. Los zapateadores buscan al juez. Entonces, entre los zapateadores y el juez buscan al músico, que en aquella época era pues arpa o violín, o sonidos guturales, con esos zapateados. Una vez ya pues zapateadores y músicos se ponen en forma de cruz, pues zapateadores y músicos. Entonces, con el juez dice: ¿qué modalidad vamos a hacer? ¿Pasadas libres o pasadas amarradas? Pasadas libres. En pasadas libres, bueno, las mejores pasadas obviamente ganaban. Entonces, las pasadas amarradas de 7-4 o de 5-3.
de 7-4 para abreviar la de 5-3. Entonces la de 7-4 se inicia primera figura, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, regresas en el mismo orden, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, redoble y venia. Esa es una pasada amarrada. Imagínate para hacer 7 pasadas. Entonces era cuestión de retentiva, creatividad y resistencia para hacer pues 7 pasadas. Pero la persona ganadora solo era la satisfacción de ganar. No había competencia, ni copa, ni diploma, ni dinero, aquí te doy en dólares, no. Solamente era sentirse ganador, ¿no? Eso es lo que tenemos en el zapateo. Hoy en día ya no se hace de competencia. Hoy en día el zapateo se hace como una exhibición jocosa. Ya no se hace la competencia de zapateos. La última competencia de zapateo se hizo entre Napo y Castrovirreina, en Breña, en la esquina de Napo con Castrovirreina, zapateadores de toda la costa, desde el norte hasta el sur. Ahí me tocó zapatear a mí. No quedé tan mal. ¿Cómo? Hace poco. Eso ha sido como más o menos 1967. Hace poco, ¿no le digo? 1967, entre Napo y Castrovirreina. A mí me tocó zapatear con uno que le decían la brujita. El tipo estaba, sí, tenía bastante creatividad, pero la quimba lo mató. Ese es en cuanto al zapateo, ¿no? Hoy en día se hace de exhibición jocosa, pero anteriormente sí era un contrapunto. Ahora, que quizá haya habido dentro de esos contrapuntos algún tipo de apuesta, quizá, porque tú sabes donde hay apuesta y eso, ya entra el diablo y lo borra todo. Hablando del diablo. No me mires. ¿Quién son de los diablos? Ya empezó la desunión. Bueno, hablando por aquí creo que hay algunos alumnos que estamos haciendo el son de los diablos. ¿Algún alumno que levante la mano que esté haciendo el son de los diablos que ha quedado? Hay uno que está camuflado por así. ¿Así está? Sí. No creo que le tomen examen. Sí, bueno, el son de los diablos, en aquella época de la procesión del Corpus Christi, el cabildo invita a los africanos a desfilar detrás de la procesión del Corpus Christi, porque el Corpus Christi estaba flaquito, con la punta ahí cargaban y no había nadie detrás. Entonces, para darle un poco más de espectacularidad y llamar más fieles o aunque sea curiosos, hace desfilar a los africanos detrás de la procesión del Corpus Christi. Pero ellos empiezan desfilando con pieles de animales, arcos, flechas, lanzas, escudos, se pintan el rostro del color de su país y pues brincan y dan alaridos. Consecutivamente a esa época hubo un momento en que prohibieron ya ese tipo de comparsa de los africanos y le imponen la vestimenta europea, que es la que recién pinta Pancho Fierro, que es la vestimenta donde sale la máscara del diablo y la ropa europea, acompaña la cajita y la quijada. Cuando esta es la segunda etapa. Cuando esta segunda etapa se desliga de la procesión del Corpus Christi, el son de los diablos pasa a formar parte de los carnavales de Lima, pero con otro tipo de vestimenta, con camisulí y pantalón rojo, medias y zapatos de soga. El diablo mayor tiene pues, látigo o un tridente, y es una capuchita con 2 cuernitos sin máscara. Esa es la tercera etapa cuando pasa a los barrios de Lima.
Pero tenemos dentro de los barrios de Lima lo que es, digo, el son de los diablos, lo que es comparsa del son de los diablos y el son de los diablos. Pongamos la comparsa del son de los diablos, cuando ya pasa a carnaval, improvisan un anda con una silla y un par de palos, improvisan un anda y sientan al carnavalón ahí, al rey momo, es el ño carnavalón. Lo sientan y lo empiezan a llevar en andas. Va el anda del ño carnavalón, atrás el son de los diablos y más atrás los civiles, los que quieren participar del movimiento que hacen el son de los diablos, ¿no? Que hacen los diablos. Entonces ese tipo de comparsa con el carnavalón pasa por las calles de Lima y en un establecimiento lo acompaña un escribano y la viuda. La viuda va entre llorando y bailando. ¡Ay, mi marido! ¿De acuerdo? ¡Ay! Entonces esa es la función que hace la viuda. Y cuando pasan por un establecimiento, la viuda y el escribano se acercan a pedir colaboración. Cuando el dueño del establecimiento da una colaboración, víveres, licor, dinero, etc., en agradecimiento, en retribución a eso, la cuadrilla le hace una danza, bien sea zapateo, bien sea landó o bien sea festejo. Entonces, algunas de esas tres danzas hacen en retribución. Actualmente solamente se limitan a hacer zapateo, pero ya no hacen la comparsa. O sea, dentro del son de los diablos se ubica el zapateo. Pero ese tipo de zapateo pues no tiene relación con la comparsa, o a veces hacen movimientos, o sea, no hacen el movimiento como el movimiento básico del son de los diablos, pero les ubican movimientos que a veces no tienen ninguna relación ni con el son de los diablos, ni con la comparsa, ni con nada. Eso es ahora. Antes había relación. Son de los diablos, Cabildo, son de los diablos, Corpus Christi, el son de los diablos que pinta Pancho Fierro, son de los diablos de los carnavales, comparsa de carnaval. Entonces es una relación que hay dentro de una serie de movimientos. Y posteriormente, ya cuando pasa a los barrios de Lima, recién entra la guitarra. Posteriormente entra la guitarra y le ubican temas cantados, ¿no? Le ponen cuartetas. Recién entra cuando empieza a participar de los barrios de Lima. Ahora, sí, no, para proseguir, ¿alguna pregunta de ustedes? ¿Qué de las acrobacias que han también adicionado justamente al son de los diablos? Claro, el son de los diablos lo participaban con acrobacias, lo participaban con las acrobacias dentro de los saltos y con una serie de morisquetas, travesuras, porque era como un juego de niños, saltar lingo, meterse debajo de las piernas, agarrar, montarlo a capachún, o sea, una serie de travesuras infantiles dentro del son de los diablos. Obviamente que prevalecía lo que es los saltos, ¿no? Más la acrobacia. Pero hay algunas acrobacias que ya superan lo ideal. No, claro, ya, bueno, ahora le ponen zancos y le ponen una serie de cosas. Eso es ahora. Antes era un tipo de danza o pasacalle que tenía una motivación, que era un anda o que era el ño carnavalón. Pero ahora hacen un tipo de movimientos o un tipo de coreografía que no te habla de lo que están haciendo. Bueno, si al menos la coreografía no habla, agarro la reseña y hablo de la reseña de qué se trata. Pero hay mucha confusión. Por eso es que le llaman fusión, porque hay mucha confusión. Maestro, ¿qué nos puede hablar del afro?
Bueno, de la danza afro hay una serie de danzas que también tienen una serie de relación. Pongamos, cuando hicimos con Perú Negro danza de procreación se llama, es cuando el amo tenía como un corral, tenía un semental y varias chicas con quien ese semental procrear. Prácticamente era un corral donde hacían negritos. Ahora, ¿qué pasaba? Este tipo de procreación evitaba una serie de impuestos, evitaba una serie de cosas que ellos no querían exportar. Tú sabes que fue por eso que el gobierno peruano también está así, pues, para el pueblo naranja, pues para ellos sí. Y el semental procreaba con estas chicas, por eso que en la danza se ve las chicas bailando alrededor del semental, que es una danza de procreación. Tenemos dentro de los afros también el tema de Huachipa, que es la danza de cimarrones, que es la protesta esclavista, donde ellos se preparan en los palenques para las batallas bélicas. Entonces tenemos la danza de cimarrón, tenemos Rosa Conga o Arroza Conga, que es una líder. Eso sucedió en el Valle de Peña, la hacienda San Jacinto, al norte del Perú, Ceja de Sierra, Ancash más o menos. Entonces, cuando los jesuitas tenían a los esclavos, les permitían tener un área de sembrío donde criar sus animales y menos horas de trabajo. Pero cuando los españoles echan a los jesuitas de esa zona, la ambición les impone más horas de trabajo a los esclavos, le quitan sus áreas de sembrío y le imponen más horas de trabajo. Entonces Rosa Conga quería o tener esa prioridad de las horas de trabajo en sus áreas de servicio o el derecho a la libertad. Entonces ella quería pelear por esos dos motivos, pero el resto de los hombres sabían lo que le venía y ellos no querían pelear. Entonces Rosa Conga les gritaba a ellos: si ustedes no quieren pelear, quítense los pantalones que yo les doy mis polleras. Entonces eso fue al norte, en el Valle de Peña, en la hacienda San Jacinto, altura Ancash, más o menos por esa zona. Es por eso que representamos a esa líder, que es Rosa Conga. Hay otra líder en Ica, que fue Catalina Buendía de Pecho, que se tumbó a todo un regimiento, los envenenó. Pero ya esa es una historia un poquito más larga, ¿no? Y entonces... Maestro. Quería hacer una consulta. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Ronnie Campos, ¿no? Y me contaba más que nada que quería hacer una consulta sobre el toro mata. Se dice que se hablaba más de toros, matas como género musical, más que como danza. No. El toro mata es una danza que identifica al amo como el toro que vino con él. El amo, pues, o sea, ¿qué te digo? Te maltrataba sin ningún motivo. Tú te paras frente a un toro y el toro te va a dar, sin preguntarte nada. El toro, ese es su instinto de él, ¿no? Como hay toros domésticos que ya no hacen nada, solamente están en la yunta. Pero el africano lo identifica como el toro que llegó con él. Por eso de España nos llegó Cristo, pero también el patrón. Y el patrón, igual que a Cristo, al negro crucificó. Sobre la mar de mi sangre, un toro bravo llegó. Embistiendo llegó el toro, llegó bailando minué. Llegó meneando los cuernos, 2 cuernos más grandes que él, ¿no? Con sangre de 4 siglos hice una bandera roja y a mi modo lo toreé.
El toro que fuera dueño de mi tierra y de mi piel, supo que panal robado da llanto en lugar de miel. Y navegando hasta España sobre la mar de su sangre, el toro bravo se fue. Esa es la versión que se canta en el Toro Mata. En el Torito Pinto lo identifican de otra forma. En el Torito Pinto el personaje lleva una máscara con la cara del español y dos cuernos, una botella de vino. Entonces lo identifican como cachudo, borracho y maltratador. Entonces las chicas se burlan de él porque él quiere embestir nuevamente, como ellos tenían pues la facilidad de agarrar a cualquier chica y poseerla, pero en este caso ya no, los papeles habían cambiado, como en esta parte del Toro Mata, que dice la Pondé, era un esclavo que obviamente venía desde Acarí, venía escondiéndose porque se había cimarroneado, pero él no sabía de que ya habían abolido la esclavitud, ya no había más esclavitud, pero él lo sabía. Entonces él se seguía escondiendo y cuando llega a la Pondé donde están jaraneando, ahí en Cañete, le empiezan a echar broma, porque dice, este negro no es de aquí, cara nueva, este negro no es de aquí, este negro es de Acarí. Cuando escucha, hay que matar a este negro, dice, no, tranquilo, que ya no hay más esclavitud, o sea, nosotros estamos festejando lo de la esclavitud ya pasó. Claro que desde que se abolió la esclavitud en 1824, pasaron 50 años más todavía para que ellos establezcan que verdaderamente eran libres, como la independencia del pueblo. Perdón. Entonces ahí tenemos el significado a lo que es el toro. El toro representa el maltrato español. El toro vino con ello. Por eso se le canta en protesta a lo que el español hacía con la clase africana. Una consulta con respecto al Son de los Diablos. Se dice que el Son de los Diablos, como desde un punto de vista artístico, se hizo por primera vez en la compañía Pancho Fierro, por allá por el 50 más o menos. Pero en esa década los bailarines Son de los Diablos aún vivían, incluso aún bailaban todavía de tiempo en tiempo. Entonces yo no sé si usted sepa si la danza tal cual fue, tuvo los movimientos ondulantes como lo vemos hoy en día el Son de los Diablos, ¿no? O como lo proyectó Pancho Fierro. Claro, la danza del Son de los Diablos tuvo su paso básico, que fue al aire, patear al aire. Ahora se baila, pero era a patear al aire. Entonces esa pateada del aire tenía que tener una resistencia, más saltos acrobáticos. Y lo cantaba, antes de Pancho Fierro, lo cantaba Juan Criado, el arquero cantor. Ellos, cuando salían a escena, como eran claro, se pintaban el rostro con corcho quemado y vaselina. Entonces salían negros a escena. Eso fue antes de Pancho Fierro. Posteriormente fue Pancho Fierro, luego Gente Morena de Pancho Fierro, luego Cumanana, después de Cumanana Teatro y Danza Negra del Perú, después de Teatro y Danza Negra del Perú, Perú Negro, y después del Perú Negro la Escuela de Folclore. Ese es un orden, ¿no? Pero lamentablemente no sé si toscamente decir se volvió un comercio, porque las personas que han tenido agrupaciones afroperuanas, no sé si solamente han querido lucrar, pero ustedes ven que cuántos han pasado, o jefes, pero nadie se dignó de decir, bueno, vamos a hacer un centro cultural afroperuano donde aquí presentemos. ¿Qué te pasa? Avísame. Un centro cultural donde aquí presentemos y desarrollemos toda la difusión afroperuana. No hay, porque lamentablemente se está llorando por la discriminación y entre ellos mismos se discriminan.
hasta ahora, en algún momento, usted, en Asociación Cultural Afroperuana, Cara de Pollo, Festival, Asociación Cultural, Me Pegaron, o sea, muchas asociaciones afroperuanas, pero no hay una unión entre todos ellos, y no la va a haber, o quizá pasará más de 1000 años. ¿Alguna pregunta? Sí, maestro, buenas noches. Una consulta con respecto a las alabanzas que usted nos comenta, que cuando llegaban a un establecimiento y usaban algo, ellos realizaban como que una danza frente al establecimiento, ¿no? ¿Qué figuras coreográficas reconocían en ese entonces? Las figuras coreográficas, como te estaba explicando, hacían o landó, o festejo, o zapatero. Entonces, del festejo tenemos el movimiento básico, que es eso, 2 movimientos laterales, movimiento de atrás, saltos, movimientos de brazo, movimientos pélvicos, ventrales y plexosolares, pero 3 o 4 pasos. Ahí volvían a la comparsa en cuanto se trataba de festejo. El landó, movimientos alusivos al cimbreante, porque el andó viene de ondú, que es una danza de rito matrimonial, y por ende pues se representa el coito dentro de la danza. Lo que pasaba es que estaba muy fuerte para la clase dominante y la comenzaron a prohibir. Estate tranquilo que eso no se debe enseñar. Pero es una danza que representa el coito. Mi pregunta va un poco más con la disposición de los danzantes. Me refiero a si reconocían de repente, como se dice, ¿no? Que en las danzas religiosas se reconocen las cruces, los círculos, las líneas. Me refiero a eso. ¿Cuál era la disposición del espacio de los danzantes? Mira, o sea, la disposición, líneas paralelas y círculos. Ahora, ¿por qué las líneas paralelas? Porque pongamos, ellos se ponían en líneas paralelas para pedirse el matrimonio, para hacer trueque, para disculparse si de esta tribu había ofendido a este, se ponían a pedirse disculpas, que son las líneas paralelas. Los círculos eran como conspiración. ¿Estamos claros? Mejor dicho, ¿estamos de acuerdo? Yo quería preguntar cómo es el tema de que realmente en el Son de los Diablos, digamos, el africano que iniciaba estos bailes no bailaba realmente al diablo, no era como la etiqueta que le ponía, digamos, el español a través del movimiento. Claro, mira, esta versión es por decirte, donde ha intervenido la iglesia, obviamente que tiene que ver el cambio favorable a ello, porque si tú haces algo, tú eres pagano. Entonces, todo lo que haces tú es pagano. Entonces, no estás representando tu cultura, entonces estás haciendo movimientos paganos. Entonces, para ello pongamos el Alcatraz. La iglesia lo identifica como la vela, la luz como la llama eterna de José Cuánto, y el cucurucho como la tentación o sea, siempre hay algo que ponerle por parte de la iglesia. Como ellos quisieron erradicar el Inti Raymi, como no pudieron erradicar el Inti Raymi, le pusieron una virgen al costado. Entonces ya para andar parejo, ¿no? Bueno, no aceptaste, pero ahora me cuelgo. Sí, profe, en las pinturas de Pancho Fierro salen diferentes vestuarios también de los diablos. Usted mencionó acerca de, ¿no?, que usaron en un segundo momento un traje español con todos los zapatos, pero también están los negritos de saña. Incluso el paso que usted antes enseñaba por el compañero extranjero sobre el salto, o sea, está mucho la similitud del paso, pero la música también cambia, la estructura musical y el vestuario. Eso es natural, pongamos. Mira el atajo de los negritos del sur y tenemos los negritos de Huánuco. Entonces ellos cuentan a su forma la vivencia o el pasaje que tuvo la raza africana en su sitio, ¿no?
fue un pasaje, pero ellos lo representan. Pongamos, lo representan ellos con una campana y los soles de plata. ¡Chin, chin, 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 chin! Entonces, la campana representa las cadenas cuando ellos trabajaban. No sonaban las campanas, entonces iba el caporal a tirarle el látigo porque no estaban trabajando al dejar de sonar las cadenas, ¿no? Ellos representan a su forma la presencia negra, tienen su forma de representar. Y así como la marinera, cada sitio la representa por forma. Sí, díganme. Quería hacerle dos preguntas. La primera es cuál es el contexto de la danza cachichi, del afro cachichi. Y la segunda es cuál es la relación que guarda la amarración de Perú Negro, que es muy diferente a la amarración tradicional del festejo, porque hacen una especie de pique, el tata, ¿no? que se le conoce. ¿Cuál es partiendo de ese paso, cuál es la historia, digamos? Bueno, ese pique siempre ha sido natural. El pique ese siempre ha sido la quimba. Siempre ha existido naturalmente y por ende se ha ido heredando. Pero la parte de cachiche, o sea, habla cuando la gente de la etnia cachichi que se apostó, afluente al río Zambezi, parte de ellos llegaron aquí a la zona al lado de Cachiche. Entonces la etnia Cachiche, ellos trabajaban con plantas medicinales. Bueno, no trabajaban, conocían las plantas medicinales y a veces le daban plantas alucinógenas a ciertas personas. Entonces ellos veían que se transformaban en animales, especialmente en aves, ¿no? Toda la zona esa de Cachiche es más o menos lo que hoy en día se conoce como Cachiche, pero se apostó la etnia Cachiche, C-A-S-H-I, S-H-I, afluente al río Zambezi, en África. Buenas noches y gracias por la exposición, profesor. ¿Cuánta razón tiene usted cuando habla sobre los centros culturales, ¿no? Es necesario decirlo, porque la comercialización de algo que tanto se habla, se profesa y se lucha, que dicho sea de paso, no es solamente respecto a lo afro, es en general, porque somos un país mestizo. Pero la pregunta iba, en la Sierra Central, yo he leído a algunos autores, Bienrich, hablar sobre, en los años 20, años 30, sobre el son de los diablos en la Sierra Central. Y hago la pregunta porque justo en las acuarelas de Pancho Fierro observamos instrumentos como el arpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta va más o menos dirigida a esa influencia. ¿Hay alguna conexión? ¿Alguna razón? Bueno, siempre ha habido ese mimetismo tanto en las etnias como en los instrumentos y la música. Mi tío tocaba arpa y él tocaba guayno, tocaba un poco de todo eso. Y el intermedio de él fue que aprendí mi tío. Entonces, había siempre ese acercamiento. Lo que pasa es que desde atrás vienen, ¿qué te digo? Confundiéndonos. Que viene, no le hables a ese negro porque ese negro está hablando mal de ti, vas donde el negro, no, ese chulo está hablando mal. Entonces crea esa rivalidad que no existió. Pongamos en la comunidad donde yo nací, Francisco Pizarro 322, en el Rima, vivíamos una comunidad. Estaban chinos, japoneses, andinos, negros, blancos miso. Ellos, arroz con huevo, pero tenían mayordomo. Entonces, esta comunidad
Y justo vamos a tocar la parte de la danza. Esta comunidad, todos se mantenían unidos. Uno de los líderes vecinos era Chihuantito, era un cholo huancaíno casi como de 2 metros, que era el curandero de la comunidad. Me acuerdo de Chihuantito porque me puso un collar con maíz y cresta de gallo, no sé quién me asustó, yo creo que me vi en el espejo. Pero la función de él era esa, ¿no? Y 2 o 3 señoras más que veían por la comunidad. Entonces, ninguna casa se quedaba sin comer, porque tú no tienes, le das a la comunidad, claro que tampoco te van a mantener, porque ese era más pasajero, pero todos se daban la mano. Esa era la comunidad. Ahora somos vecinos. No sé a qué hora sale el vecino y la vecina. Bueno, fuera la vecina. Pero no sabemos quién está al lado y quién vive al lado. No en su totalidad, pero así se vive, que te digo, en los nuevos edificios, las nuevas urbanizaciones. Tú estás viviendo, pero no sabes. O de pronto por ahí el vecino, la vecina, hay un cafecito, un tecito, pero no sabes quiénes viven en tu comunidad. Le abres la puerta a la persona con tal, cuando regresas a tu casa, hasta el perro se lo han llevado. Entonces, antes había comunidad. Todos vivíamos con las puertas abiertas. Entrábamos, se salían a una casa, comíamos aquí, antes. Ahora deja a tu perro, nomás déjalo en la puerta. Se lo llevan. Entonces ya eso de comunidad como que ha cambiado muchísimo. Todavía se mantienen. ¿Quiénes mantienen eso? Las partes de las zonas andinas, las partes donde hay mayor comunidad. Y tú ves eso porque tú llegas allá. Cada vez que yo llego a Ayacucho me pellizcan por todos lados. El negrito, la suerte para ti. Pero, mira, te tratan como un huésped, o sea, te sientes bien tratado y no saben qué dar. Pero mira con qué cariño te tratan. Aquí tú llegas a tal sitio y aparte que te roban, te botan para la calle. Entonces eso va desapareciendo, va cambiando para mal, no va cambiando para bien. Porque a ese que te da su corazón en el sitio, viene arriba, viene a Lima, le roban, le rompen el corazón. Es decir, ven a un limeño por allá y lo agarran a palo. Pero sí hay ese tipo de comunidad donde se celebran fiestas y todo. Pongamos, yo soy izquierdo Fune y tengo mi familia que es izquierdo Chuquichaico. Cuando camino con mi primo parecemos los Reyes Magos. Así es la familia, ¿no? Yendo al plano musical, cuando estos tipos de danzas fueron llevados al escenario, ¿cuál fue la conformación rítmica percutiva que acompañaba esta danza? Bueno, la que estamos usando hasta el día de hoy. Lo que pasa es que desde esa fecha a esta ha cambiado muchísimo. ¿Por qué ha cambiado? Porque hay personas que lo tocan, quieren sacar el sonido al oído, pero no le están dando la técnica ni la forma. Entonces eso se va, y eso lo enseñan al alumno, y ese alumno le enseña al otro, entonces se forma una cadena. Lo que vemos ahora entre percusionistas o entre cajoneadores, preguntamos, mira, ¿tú sabes algo de la primera variante o de alguna variante? El complemento, ni idea, pero ellos tocan. Aparte del cajón había otros. Sí. Bueno, nosotros no hemos traído el PowerPoint, ¿no? Sí. Podemos un momentito. No sé si la parte de los instrumentos está ahí. Justo lo que dice Lucho, justo lo que dice Luchito Gómez, es algo raro que hablábamos el otro día, ¿no? Que en ese tiempo, cuando ustedes no tenían otro instrumento, pusieron la conga y el bongo, Sí, ¿no? Para las danzas. ¿Cuáles eran los instrumentos que se utilizaban para Previos. Claro, previos. Antes
El cajón todo el tiempo, pero ¿qué te digo? Cuando la iglesia le quema los tambores a los africanos para que no se inicie ese sistema de comunicación a distancia, ellos optan por la madera. Entonces acompañan en la silla, la mesita de noche, las cucharas, o sea, recurren cualquier objeto que produjera ruido en las manos del africano se convertía en un instrumento. Pero habían patrones de tocar. Entonces ellos empleaban este tipo de patrones en la silla, y tal cosa. Cuando yo trabajaba con Nicomedes Santa Cruz, hice una demostración en la silla, en el programa de él, hice una demostración en la silla, y me hizo, ¿cómo? Así también se toca. También, hijo, también. Entonces, o sea, se desconoce eso, pero sí existió y se fue perdiendo. Tocábamos en las sillas, tocábamos en la gaveta. Cuando nosotros salimos de niños a tocar, recibíamos unos opiniones, salíamos con ollas, con balde, con la cacerola que le calentaban la leche al niño, era la campana. Por rato nos quitaban la campana para calentarle la leche al niño, la campana. Pero, o sea, vertíamos todo eso que quizá ha sido, no, quizá no, que se usó muy atrás, objetos para darle sentido, si era una canción, si era una danza, etcétera, ¿no? Entonces la danza, ¿qué te digo? La danza la venimos haciendo. Este señor Fermín Gómez, que es compositor de Enciendete candela, cocinate cebolla, que en mi vida he visto cordón de soga. El compositor de la mamá de Rolando, Chila, Lucila de la Colina, Benedicta de la Colina, mamá de Caito, Fermín Gómez, Matías Mancilla, Chelo Mayurí, que hasta ahora está vivo, vive en la barriada Leoncio Prado, entonces en el Rima. Entonces ellos decían, mi abuelo hacía esto, o mi tío hacía otra cosa, mi abuela bailaba de esta forma. Entonces esas formas se han reunido y se han puesto en una forma de contar la actual, que es la coreografía. Pero los movimientos existieron, se hicieron. No los hemos inventado por decir, no, como se ve bonito, ya 2 vueltas en el aire y caemos de oreja. ¡Ay, qué lindo! Hay que ponerlo ahí. Todo lo que lleva la danza tiene sentido, todo tiene sentido. Entonces todavía hay personas que, hay familias que hacen el lindar, claro, ya no agarran el monigote, pero lo hacen con una botella de cerveza, con una botella de ron. Uy, hablando de ron. Por decir, ¿no? El lingán. En la comunidad, en el Rima, por decirte, nacía un niño, que eso siempre lo encuentro a los alumnos para que ellos agarren un concepto de la danza y lo puedan recrear con algo básico. Entonces cuando nacía un niño en la comunidad iba y le daba la bienvenida, iba a saludar, a darle la bienvenida al niño. El más viejo de la familia del niño, abuelo, tatarabuelo, etc., lo presentaba socialmente al niño. La familia del niño invitaba potajes, comidas, el licor que se bebía representaban los orines del niño. O sea, vamos a tomar los meados del niño, se metían unos cartapilazos. Y una familiar del niño, a ritmo de festejo, reunía a los visitantes como circundanzantes. Entonces dentro de los circundanzantes se va quitando un delantal, una bufanda, un pañuelo, un sombrero, un chaleco, un saco, y con eso armaba un monigote. Y ese monigote representaba al recién nacido. Y todo el que salía al centro, que por obligación tenía que salir, hacía movimientos alusivos a que verdaderamente cargaba un recién nacido.
Entonces, cuando se hacía este tipo de juerga, sin que haya nacido un niño, cuando se hacía a nivel de juerga, se hacía el mismo procedimiento, pero los movimientos al centro cambiaban. Entonces, pongamos, a mí me tocaba el monigote y ya yo le había echado el ojo a alguien, entonces le digo, mira lo que te está perdiendo, mira lo que te va a tocar. Y ese es el contexto de la danza, de esta que es en la comunidad. O sea, ese es el contexto de esta danza que se llama Ingá, que representa onomatopéyicamente el llanto de la criatura, ¿no? Pregunta sobre la cultura afroamericana en los países de aquí de Sudamérica. La primera, ¿qué similitudes y diferencias hay entre los afroperuanos, la cultura afroperuana y los afroamericanos de otros países de la colonia? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan desarrollada estuvo la cultura afroperuana, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de afrodescendientes no estaban, sino estaban en Brasil, en Colombia? ¿Cómo era eso? Bueno, para empezar, la parte de los afroamericanos, ellos conservaron un poco más su creatividad. ¿Cuál fue la creatividad de los afroamericanos? El blues. Por intermedio del blues, ellos se comunicaban como los afrodescendientes aquí se comunicaban por intermedio de la percusión, ellos se comunicaban cantando. Así, no sé cuánto, vamos a agarrar a este blanco y le vamos a dar duro por el cuello. Pero el blanco escuchaba que estaban cantando y para él una música, qué linda música, y no sabía qué era lo que a comparación de aquí se flageló todo lo que fue la cultura, se flageló y hubo una amalgama étnica. Aquí ya hubo un mestizaje, ya hubieron diferentes etnias que se matrimoniaron, o sea, compartieron, entonces ya pasaron a ser mestizos. No solamente el mestizo en la clase del cholo, el blanco, dentro de las etnias africanas también hubo mestizaje porque eran de diferentes etnias. Usted que ha viajado a otros países de Sudamérica, en Brasil, en Colombia, ¿hay bailes o música parecida a la afroperuana? Mira, en Brasil, te cuento un poco de la zamacueca. La zamacueca es una danza de rito matrimonial que la trajo el hondú, una danza de rito matrimonial que la trajo el angolense. En esta danza se representa la milemba, que es compromiso de matrimonio o contrato de virginidad. Se representa el coito pelvis con pelvis. La clase dominante vio eso y dijo, oye, ¿qué te pasa? Pórtate bien, ¿cómo vas a hacer eso? Y prohíbe esta danza. Pero al prohibirla por un lado, genera por otro. Entonces de hondú pasa al hundú. Del hundú pasa al andó. Del andó pasa a semba puque. Semba, saludo, puque, danza. O iniciación a la danza. El afroboliviano todavía baila semba. En Perú desapareció. De semba puque pasa a zamacueca. Y con el conflicto de la guerra del Pacífico, Chile lleva la zamacueca para Chile y regresa a Perú como chilena. Y Abelardo Gamarra dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Pues esta es nuestra danza y nosotros vamos a bailarla como chilena. ¿Qué tienes, chico? ¿Está loco? Entonces, ahí es donde le cambia el nombre. No cambia la modalidad de danza, de baile, sino que cambia el nombre. ¿Entiendes? Entonces le pone marinera en honor de la Marina de Guerra del Perú, Miguel Grau Seminario, pero no cambia la modalidad de baile. Pero llega a cierta persona que no voy a decir su nombre sino sus iniciales nada más, Victoria Santa Cruz, y hace una modalidad de danza que no tiene nada que ver con la zamacueca. Pero como era Victoria Santa Cruz, todo el mundo se quedó Callejón Carmona. Nadie le dijo, Victoria, ¿sabes qué? Eso está feo, está mal, así no es. No, esa es mi propuesta. Ah, está bien.
Ahora todo el mundo, los dos pañuelos se amarran para aquí, se amarran para allá. Pero ese no es el contexto de la zamacueca. Pongamos la misma marinera, todo lo que ha evolucionado, la marinera. Entonces, esta zamacueca, perdón, para terminar tu pregunta, esta zamacueca, se me está secando la garganta. Cambio esa agua por un pisco. Se convierte en Chile cueca chilena, en Argentina chacarera, samba, en Bolivia cueca boliviana, en Brasil lundu choratu, en México, en el estado de Guerrero, en Oaxaca, la conocen como chilena también, pero con la fiebre del oro viaja hasta California y en California también la conocen como chilena. Entonces toda esa evolución tuvo la danza, la zamacueca, que nació aquí en Perú. Pero muchas personas la han querido tomar, pero claro, lo han hecho a su forma. Inclusive aquí también le hicieron a su forma. No es nada más que la marinera. Pero hoy en día, o sea, hablo de antes, ahora te voy a hablar de ahora. Ahora hay jurado, se sienta el jurado, primero con su billete en el bolsillo, porque si no, no se sienta bien. Entonces, no, la marinera no se hace eso. No. La marinera tal y la marinera. ¿Quién dice que eso es así? Personas que no tienen ni la menor idea, salvo Carlitos Ayala. Ahí, así como lo ven, tiene más años que la comparsita. Entonces, él ha pasado y ha vivido todas esas manifestaciones, ¿me entiendes? Bartola Sancho Dávila, cuando bailaba su marinera, tenía unas sandalias que le mandó a hacer Queta Rotalde. Le mandó a hacer unas sandalias porque ya tenía panete también. Entonces ella se paraba a bailar su marinera, citaba a la pareja. Entonces hacía que iba a girar, pero no giraba, regresaba y le ponía el cable a la pareja y se iba. Y la pareja nada más y ella se iba. Tú haces eso en un concurso, te pega, porque dice que eso no debe ir. La marinera se disfruta, es libre, claro, respetando algunas reglas, pero es libre y se disfruta. Entonces, no, por ahora tú ves la marinera y salen a pasear. No hay, toma, así, eso, venga, ahí. Todo eso lleva a las marineras, sino que se dan mochados. ¿Y quiénes? Personas que, bueno, ¿qué sabe el burro de alfajores si sus padres nunca fueron panaderos? Pero tiene jurado la marinera. No. Y hay campeones, todos salen con su abuela marinera con media banda. Eso es ahora. Un poquito el tema de la percusión en la música afroperuana, esto lo que decía Lucho. ¿Cómo ingresa y por qué llega el bongo y la conga a la música brasileña? ¿Por qué cambia? Bueno, anteriormente las orquestas cubanas que visitaban Lima, claro, algunas estaban de paso hasta que llega a La Habana, Cuba, donde viene el papá de Macario, el niño, viene con La Habana, Cuba, se enamora con Sabina, y nace Macario. Yo creo que a Macario lo hicieron molesto. Nace Macario. Y se tocaba bongo y conga, pero para la parte, la guaracha, en esa época existía la guaracha, estas músicas, el bolero, el cha-cha-cha, el sol. Y
para eso se utilizaban este tipo de instrumentos caribeños. Pero cuando Estados Unidos le hace el bloqueo a Cuba y elimina el bloqueo, mandan a Perú Negro como embajadores culturales a las relaciones con Cuba. Entonces nosotros, para congraciarnos, el Perú para congraciarse con Cuba, también le lleva un tema cubano que se llamó Canto a Eleguá. Era guayole, el bichilo, era guayole, era guayole, el bichilo. Okirimache olonde, okirimache, okirimache olonde, Ibarabo, moyuba, quintín, catín. Es que me emociono. Entonces, y le pedimos al niño que nos enseñe ese tema. Y trabajamos ese tema. Caitro y Marina Lavalle lo cantaban. Pero decimos, no va a ir un vocero hasta allá para tocar Ibarabo y se acabó. Hay que emplear también el bongo, que le dé un poquito de brillo a los movimientos rítmicos del bailarín. Ahora, movimientos rítmicos, ¿por qué? Es como ahora, la tecnología tiene efectos especiales dentro de las películas. Antes, todavía en piano, solo estaban sacando la cabeza o la boca, pero entonces no existían esos efectos especiales como no hay ahora. Y el bongo tiene esa finalidad de darle los efectos especiales a los movimientos, ¿no? Ahora tocan bongo, tocan de espalda y el bailarín hace lo que le dé la gana. Son tra, tru, tacu, trucu, tatu, tru, tatru, 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 tatru. El bailarín está haciendo cualquier cosa. Entonces es la magia de interpretar el baile con los golpes del bongo para, exacto, afectar, darle color. ¿Cómo lo da el efecto especial a las películas actuales? Entonces ahí empezó en que llevamos el bongo, pero se le fue dando movimientos especiales a él. Pero las congas se adentran porque Robotito, bueno, uno de los bailarines le decíamos Robotito a Víctor Padilla, porque bailar este tiempo. Esa columna se mueve más. Él era el dueño de la conga, como en el barrio el dueño de la pelota se va y chao. Así que había que ponerlo nomás. Entonces, él tenía conga, Ronaldo Cajón, entonces con los instrumentos que teníamos a mano empezamos a trabajar. Pero no nos percatamos de que ya salimos de ese compromiso, pero ahora vamos a trabajar nuestros instrumentos. No se dio eso, seguimos con conga, bongo, Ahora, escuchen, ahora hay yembe, bata, bongo, congas, batería, que la batería nunca va a agarrar el aire afroperuano. Never, ever, ever. Ahora, y por último, porque no se oye, están tocando el batería, todos esos tocan, y el cajón tú lo ves que hace así nomás. Pero no sale el sonido propio, no combina con nada, no combina. Entonces todo toca y sale un arroz con mango, pero bueno. Entonces, ahora, no nos oponemos a que esos instrumentos vayan dentro, pero tienes que darle el aire afroperuano. Tienes un yembe y tocas africano, acompañas al festejo como si estuvieras allá en los Zulú. Agarras el batá y toca guaguancó. En vez de acompañar festejo, acompaña guaguancó. Entonces, la batería
Cada vez que yo veo un festejo con batería, no, mejor me callo la boca. Es que, bueno, personalmente para nuestra cultura hace bulla, no lleva un concepto rítmico o un pulso, ¿no? Está bonito. No va a llevar el aire afroperuano, no lo va a llevar la batería jamás. Así sea Superman, porque hay bateristas que son extraordinarios, pero con el aire afroperuano, y se agarran cajón o batería, señor, agárralo confesado. Pero ellos le meten la mano, bueno, digo yo, porque el cajón se toca, no se aporrea, el cajón se toca. Podemos pasar a los ritmos afroperuanos, a los planos. Vamos a pasar ahora a hacer ritmos de landón. ¿Qué variantes quieres hacer? ¿Todas? Una. O explicamos primero. Vamos a explicar primero las variantes de landón. Arrímame el micro que me va a despeinar. Vamos a hacer las variantes de los señores. Escuchen, aparte de Ronaldo Campos, que él tiene mucho que ver con los ritmos, en buena hora, y estamos muy agradecidos a Ronaldo Campos. Esto ha sido un trabajo de investigación por intermedio de Vaquero Rosso. Entonces tenemos la primera variante de landó, el ritmo de landó, que es tenemos la segunda variante del ritmo del landó. La tercera variante del ritmo del landó. Ok, ahora, cuarta variante. Quinta variante. Entonces, ahora vamos a trabajar. Él va a hacer cuarta, yo hago quinta y las otras. Desde la primera hasta la quinta, que sí, hasta la cuarta, él hace cuarta. Primera. Segunda. Entonces, en esta quinta, en este del landó tenemos 5 variantes y 3 adicionales. Primera adicional, siempre en el ritmo del landó. Primera adicional. Segunda adicional. Tercera adicional.
Entonces ahí tenemos los ritmos que si cada uno agarra un instrumento y hace una adicional o una variante, vamos a coordinar. No va a sonar como un arroz con mango, como, bueno, así, como, claro. Entonces de eso se trata, de poder coordinar los golpes y las variantes para que vayan coordinados tanto en la danza como en la canción. Entonces, ahora vamos a hacer un poco de... ¿Cómo? ¿Ya está acabando? Y cargoso todo. Bueno, ¿alguno de los muchachos quiere tocar un poco con nosotros? Porque no hemos hablado todavía de la cajita. Vamos de la cajita, Vaya los chicos. La cajita, ya con la cajita, Ya estamos en hora. Cuando no llegamos. Chicos, hay picada también. ¿Quién toca picada? Hay campanas. Campanas. Entonces, vamos ahora. Pero esto subía, porque me avisaron hace rato. Esa cajita que acompaña la caja, uno de los instrumentos de percusión ligera que acompañaron la comparsa del Son de los Diablos. Entonces se habla de la cajita, de que esto nace en las iglesias. El negro monaguillo recolectaba la limosna con los fieles en las iglesias, recolectaba la limosna, que después la voy a pasar yo. Entonces iba a la sacristía, la llave, abría, contaba el dinero y a veces pelaba. Y con una moneda golpeaba el lado lateral de la alcancía y batía la tapa. Entonces ese sonido lo repercutieron a la misma alcancía, le pusieron un manguito y con otro bastón empezaron a golpear, ¿no? Entonces van haciendo de esta forma las cajitas, ¿no? Antes, ahora. Hoy. Antes. Hoy. Todo quiere funcionar. Todo quiere. Está bien que se funcione, pero no le quiten el aire, por el amor de Dios. Entonces vamos a un poquito de música. Espérate, Opus 48. Paseaba una mañana, la morena cuidada. Paseaba una mañana, la morena cuidada.
Señores, mañana hay otro. Mañana continuamos lo que ha quedado pendiente hoy día. Ah, ¿verdad, no? Es que el zapateo, perdón, las plantas de los pies y las palmas de las manos también constituyeron instrumentos de percusión. Yo creo que podemos hacer un poquito de zapateo. Este es otro precio. Ajá. Bueno, antes también se acompañaba con sonidos guturales. ¿A dónde va? Ahora, bien simple el zapateo, muy simple. Antes. Ahora. Ok, muchas gracias. Al izquierdo y de Alfredo Pérez en esta noche de afrodescendientes, ¿no? La noche de los afrodescendientes. Y los invitamos también para la próxima actividad que es el día viernes 14, por el Día de la Canción Andina, igual a un maestro, nuestro Rafael León. Y después para el 21, a ver, por el Día de la Música, a ver también el maestro Osvaldo Juan, para ver lo que es la edición coral en el nivel primario. Van a haber actividades todas las semanas donde ustedes pueden participar. Muchas gracias, nos vemos. También vengo para la canción andina. Pajarme de Bogotá,